Capítulo 32. Conservación del orden público. 1. Concepto de orden público. Desde antiguo se ha expresado el orden en la fórmula un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El orden social se manifiesta en un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. Diremos que el orden público es el desarrollo armónico de la actividad social en base del cumplimiento de los deberes y el respeto de los derechos de todos y cada cual. El orden público es más fácil de sentir que definir, dice Cabanellas, quien transcribe lo que al respecto dice Capitanz. Conjunto de normas e instituciones cuyo objeto consiste en mantener en un país un buen funcionamiento de los servicios, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los particulares y de las cuales no pueden apartarse estos, en principio, de sus convenciones. Hay que hacer notar que el orden público resulta del funcionamiento normal de las instituciones dentro del ordenamiento jurídico nacional. No se lo impone por la fuerza y el temor, como pretenden hacerlo los gobiernos de facto, ya que toda coacción rompe el equilibrio de las fuerzas sociales en que se basa el orden. El orden público se sostiene en beneficio del pueblo, dice Carrasco, para que goce de los derechos, garantías y las libertades que la ley acuerda a todos los ciudadanos. El gobierno debe considerar este principio desde el punto de vista de la utilidad social, mas no de las conveniencias del círculo o de partido. El orden público no sirve para amparar la dictadura ni para conservar el poder. 2. Conservación del orden público. Del concepto que precede se infiere que interesa a todos mantener el orden público, pues la sociedad requiere de paz para trabajar y progresar. Por otra parte, en toda sociedad hay focos latentes de conflicto, que se originan en la diversidad de los grupos que la integran, que a veces no pueden conciliar sus intereses y chocan para imponer unos sobre los otros. Las leyes contienen por lo general mecanismos para resolver estos conflictos dentro de un margen de seguridad, de suerte que el conflicto sea natural en la sociedad, pero cuando el conflicto sale de ese margen y amenaza trastornar o transformar el orden público, perjudicando a todos, se emplea la norma de excepción que puede conjurar rápidamente la situación, evitando la consumación de daños mayores. Alcubilla observa al respecto que unas veces por culpa de los gobernantes y otras veces por culpa de los gobernados el equilibrio se rompe, el orden público se altera y entonces si en cuanto al primero discuten las escuelas si se debe resistir o no los poderes tiránicos, si se deben obedecer o no las leyes injustas, si es principio verdadero o falso de biología jurídica la reparación por modo violento del derecho ultrajado. Respecto a lo segundo, el pensamiento es unánime. Perturbando el orden público debe ser restablecido por la fuerza. Pero la fuerza restablecedora, para no ser como la fuerza de la naturaleza fatal, ciega, ha de ser determinada por la razón y regulada por la prudencia. 3. Estado de sitio. Es una situación jurídico-política de excepción en la cual el gobierno impone restricciones a los derechos fundamentales para mantener el orden público seriamente amenazado por conmisión interna o guerra exterior. Inciso A. Antecedentes históricos. En general es una institución relativamente moderna en su forma actual, pero que tiene antecedentes en la más remota antigüedad, pues desde que existía el Estado ha habido intentos periódicos de alterar el orden establecido. En estos casos, los gobernantes de las metrópolis griegas se revestían de poderes extraordinarios. En Roma, la dictadura se estableció el año 501 a.C., con motivo de una guerra que amenazaba la existencia de la república o de una conspiración para establecer a la reyesía, suprimida poco antes. La dictadura era una institución transitoria, 6 meses, y reglada, por lo que el Senado autorizaba a que uno de los dos cónsules nombrase un magistrado con la suma de poderes para hacer frente a las situaciones de emergencia. El dictador requería del consentimiento del Senado para disponer de fondos para su gestión. Esta institución degeneró cuando Sila y César se hicieron nombrar dictadores perpetuos y fue abolida a la muerte de este último. Cuando una ciudad era sitiada por tropas enemigas en la Edad Media, en el interior de la misma, que era amurallada, se decretaba el estado de emergencia,
por lo que la autoridad total quedaba en manos de los militares, restringiéndose y suprimiéndose la jurisdicción civil. De aquí proviene la denominación de estado de sitio, que ahora resulta impropia para los casos en el que se aplica. Una ley del 8 de julio de 1791 estableció el sitio en Francia, distinguiendo tres situaciones: plaza de guerra y puertos militares en tiempos de paz, en tiempos de guerra y estado de sitio. En este último caso, se transfería excepcional y transitoriamente la autoridad civil al comandante militar. El Consejo de los 500 autorizó al Directorio a declarar el estado de sitio en las comunas sitiadas por la invasión. Napoleón lo empleó varias veces en el año de 1815, a su retorno de la isla de Elba. Dispuso que ninguna plaza, ningún parte de territorio pueden ser declaradas en estado de sitio, sino en caso de invasión por fuerzas extranjeras o de conmoción civil. En el primer caso, la declaración debe ser hecha por un acto de gobierno. En el segundo, solo puede serlo por ley. Las constituciones francesas de 1791, 1793, 1795, 1799 y 1814 autorizaban la adopción de medidas restrictivas para conjurar el orden interior. La de 1848 decía: una ley determinará los casos en que podrá declararse el estado de sitio y reglamentará las formas y objetos de esta medida. La Constitución vigente de 1958 dispone en su artículo 16 que cuando las instituciones de la República, la independencia de la nación, la integridad del territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de una manera grave e inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el presidente de la República tomará medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta con el primer ministro, los presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional. Agrega el artículo que la Asamblea Nacional no podrá ser disuelta en tal situación. Este artículo, que según los tratadistas europeos autoriza la implementación de una dictadura temporal, aureau o dictadura comisoria, García Peláez fue exigido por el general Gaulle, presidente de la República, porque los sucesos en Argelia se mostraban ya amenazantes. El origen del precepto se remonta al artículo 14 de la Carta de 1814, cuya aplicación por Carlos X provocó la Revolución de 1830. La Constitución de Weimar contenía una disposición similar en el artículo 48. En Inglaterra y los Estados Unidos no existía esta institución, pues las constituciones y las leyes autorizaban solamente a suspender el habeas corpus en casos de rebelión o invasión en el que la seguridad de la República lo requería. La Constitución de Estados Unidos en el artículo 10, sección 9. Dicha suspensión ocurre muy raramente en ambos países. Inciso B. En Bolivia. El artículo 128 de la Constitución de 1826 autoriza al Congreso, o si éste no estuviera reunido, al Ejecutivo, a suspender algunas garantías cuando la seguridad de la República lo exige. Esta disposición fue manteniendo en las siguientes constituciones, y la de 1839 autoriza al Congreso a acceder a facultades extraordinarias al Ejecutivo, que según la de 1851 podía asumir por tiempo indefinido. La Constitución de 1861 empleaba por primera vez la expresión estado de sitio. Por la de 1871, solo la Asamblea Nacional podía decretar el sitio y no así el Ejecutivo, pero la de 1878 copiaba en la de 1880, resolviendo al Ejecutivo la posibilidad de imponer esta medida sin limitación de tiempo y aunque el Congreso estuviese reunido. La amplitud de esta facultad hizo que los gobiernos abusaran de la misma, convirtiendo un estado de excepción en la condición natural de la agitada vida política boliviana, que ha vivido durante años consecutivos bajo un estado de sitio. En el referéndum de 1931 se introdujo las limitaciones siguientes: plazo no superior a los 90 días,
no pudiendo el Ejecutivo declarar otro sitio en el mismo año sin consentimiento del Congreso, que será convocado extraordinariamente estando en receso, cuando el caso lo requiera. Inciso C. Sitio preventivo y represivo. Una cuestión muy debatida dentro de fuera del país ha sido la de si el sitio debe ser solamente represivo o si ha de tener un carácter preventivo también. Entre los autores bolivianos José Carrasco, Tomás Monje Gutiérrez y Alcides Arguedas, sostienen que no puede implementarse para prevenir con misiones, pues el sitio preventivo es una máquina infernal creada para ahogar la libertad y erigir la dictadura. Carrasco. Luis Paz, José María Gutiérrez y Bautista Saavedra, por el contrario, sostienen que la medida, para ser eficaz, debe ser preventiva. Un estado de sitio represivo, a posteriori de los hechos, no tiene ni sentido jurídico ni institucional, menos sentido práctico, porque ¿para qué podría servir él si consumada la rebelión ha dado al traste con quien había de adoptarlo? Bautista Saavedra. Este debate fue trabajado según los intereses de gobernantes y opositores, no habiendo sido raro que estos, llegando al poder, sostuvieran lo contrario de lo que exigían en la oposición. La discusión ha perdido actualidad porque el sitio se aplica tanto para prevenir como para reprimir las alteraciones del orden público, y por ello nuestra Constitución prevé ambas posibilidades al decir: en caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural. Artículo 137. Se entiende que el peligro puede ser inminente, potencial o a punto de producirse en caso en el cual urge adoptar medidas para prevenirlo. Más vale prevenir que curar. Inciso D. Autoridad competente. Según el artículo 137, el órgano competente para decidir y decretar el estado de excepción es el Ejecutivo a través del jefe del mismo. Sin embargo, la Asamblea Legislativa autoriza la declaración del estado de excepción en un plazo no mayor de 72 horas de producida la misma. De las facultades conferidas en estricta relación y proposición con el uso de la necesidad. Artículo 38. En otros países se atribuye esta medida al Congreso, por tratarse de una suspensión de ciertas garantías constitucionales. Así ocurre en Argentina, donde el Senado puede autorizar al Ejecutivo a hacerlo en caso de ataque exterior. En caso de urgencia y cuando el Congreso está en receso, el Ejecutivo puede también decretar el sitio. Inciso E. Extensión. El artículo 137 dispone que el estado de excepción puede declararse en todo o en parte del territorio donde fuera necesario. Vale decir que puede ser total o parcial. Como el sitio es una medida de excepción que suspende para determinadas personas algunos derechos fundamentales, es obvio que su aplicación debe limitarse al menor espacio físico posible, donde realmente sea inevitable hacerlo. Solo en caso de guerra internacional puede admitirse su declaración en todo el país, para asegurar la defensa y seguridad de la nación. Todos los tratadistas concuerdan con este criterio. Sin embargo, hay tendencias en los gobiernos de abusar de esta medida, generalizándola. Inciso F. Derechos fundamentales. El estado de excepción no suspende en ningún caso los derechos fundamentales y sus garantías, el debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las personas privadas de libertad. Inciso G. Cuenta del estado de sitio. Siendo la responsabilidad de los funcionarios públicos una condición inherente del desempeño de las funciones en el Estado de Derecho Constitucional, con mayor razón debe responder al Ejecutivo del uso que haga de las facultades especiales que la Constitución y el Congreso le confieren en los casos señalados, pues como se ha visto, se trata de restricciones limitadas de las garantías respecto de determinadas personas y no de toda la población. Esto hace que la propia Constitución ponga énfasis en exigir que el Ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa
un informe detallado sobre las causas que motivaron la declaración de sitio y sobre las medidas adoptadas. Artículo 139, parágrafo 1. Inciso H. Prohibición de dar facultades extraordinarias. El artículo 141, parágrafo 1 y parágrafo 2 prescribe que ni la Asamblea Legislativa ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular podrán conceder a nadie facultades extraordinarias, ni acumular el poder público, ni otorgar supremacía por lo que los derechos y garantías queden a merced de un órgano o persona alguna. Esta previsión se basa en el recuerdo de las facultades extraordinarias que las primeras constituciones republicanas otorgaban al Poder Ejecutivo, de las que éste abusaba, convirtiendo un mecanismo de prevención de orden público en un instrumento de venganza y de persecución contra opositores. Estos excesos eran cohenestados por la mayoría parlamentaria, que se prestaba al juego de los gobiernos, como siempre ha ocurrido, concediéndoles las llamadas facultades extraordinarias, que ahora están prohibidas expresamente por la Constitución. Inciso I. Violación de los derechos. Quienes durante los estados de excepción violen los derechos constitucionales serán sometidos a proceso penal, según lo manda el artículo 139, parágrafo 2. Inciso J. Regulación por ley. El artículo 139, parágrafo 3, dispone que los estados de excepción previstos en el artículo 137, por amenaza exterior, conmoción interna o desastre natural, serán regulados por ley. 4. Estado de excepción y habeas corpus, acción de libertad. Dados los abusos a que da lugar el sitio en países como el nuestro, se lo considera un anacronismo para los pueblos verdaderamente libres. En su tendencia a excederse, los ejecutivos han tratado de desconocer el habeas corpus, creando cierta confusión entre los ciudadanos, pues no es raro oír afirmar que esta garantía se suspende durante la vigencia del sitio. El artículo 137 es muy claro en sentido de que la declaración del estado de excepción no suspende en ningún caso los derechos fundamentales y sus garantías, entre las que se destaca precisamente en este caso la acción de libertad. La opinión consultiva OC-8-87 de 30 de enero de 1987 de la Corte Internacional de los Derechos Humanos determinó que las garantías de habeas corpus y el amparo son indispensables para proteger los derechos que, según el artículo 27 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, no pueden ser suspendidas durante los estados de excepción, llámense sitio, asamblea, emergencia, etc. Notas 1. Citado por Cabanellas, Guillermo, en su Diccionario de Derecho Usual. 2. Auriou, André, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, edición Ariel Barcelona 1971. 3. Se recuerda que durante el gobierno de Bautista Saavedra en 1921 a 1925, el país estuvo 2 años seguidos bajo un estado de sitio. El gobierno de Eliodoro Villazón 1910-1913 se distinguió por no aplicar ni una sola vez. 4. El Partido Liberal sostuvo el carácter represivo del sitio desde 1889, pero el gobierno liberal dictó un sitio preventivo el 8 de agosto de 1914.